Bueno, vamos con la última ponencia, la de Melchior. Melchior de Bruin es compañero holandés con gran experiencia de campo en avicultura de puesta. En el 2014 se doctoró en veterinaria por la Universidad de Utrecht y desde el 2016 ha centrado su actividad profesional exclusivamente en explotaciones de sistemas de aviario en Holanda, ofreciendo su asesoramiento técnico en diversas compañías ligadas a la producción de huevo alternativo y trabajando a nivel de campo en todas las fases de producción, reproductoras, incubadoras, recrías y aviarios. Ha sido profesor en PTC Plus, un centro de formación especializado en aditivos para la salud digestiva de las aves, y ha colaborado en varios proyectos de validación de productos para varias empresas farmacéuticas y también ha colaborado con el sector de puesta holandés durante el desarrollo de diversas innovaciones en aviarios, como son el diseño de trampas para ácaro rojo, los nuevos desarrollos en aviarios y la elaboración de un método homologado de valoración de bienestar de las gallinas en sistemas alternativos. Desde primeros de este año, Melchior se ha incorporado al equipo técnico de Traum Nutrition como responsable de programa de salud digestiva en aviarios. Durante su presentación nos hablará de la importancia que tiene fomentar la salud digestiva ya desde el día 1 de la recría y cómo conseguir mantener esa salud digestiva incluso en un periodo tan crítico y estresante para las gallinas como es el arranque de puesta. Melchior, cuando quieras. Pues muchas gracias. Es un placer estar aquí y es un placer el conectarme con los colegas españoles. Algunos me habréis visto en campo por ahí y es un placer para mí el hablar de la salud digestiva. Hoy vamos a hablar específicamente de la salud digestiva desde la recría a la producción pico. Empecemos con ello. Tengo muchas imágenes que he traído, muchas cosas que contar sobre este tema también. Así que sin perder más tiempo, vamos a empezar con la presentación. La salud digestiva desde la recría hasta la producción pico o el pico de puesta en las ponedoras. Vamos a ver si me funciona esto bien. Bueno, esto es un poco mi historial, pero la presentación ha sido tan buena que creo que me lo voy a saltar. Bueno, este es el programa que voy a abordar en la charla aproximadamente. Vamos a empezar viendo la recría, qué sucede en la recría y sobre todo, ya que no podemos decir todo lo que sucede, vamos a hablar de la vacunación con pollitas y también vamos a ver algunos casos misteriosos en pollitas en torno a la salud digestiva. La transferencia es un tema muy interesante, pero creo que Martín ya lo ha debatido en profundidad. Y esa es la razón por la cual en esta charla me lo voy a saltar y luego iremos al arranque de la puesta y nos centraremos en la enteritis necrótica focal, que es una patología fascinante, muy interesante, llena de misterio, pero de hecho es un gran problema en el sector. También mencionaremos hablemos un poco de nuevo de la coccidiosis. Es importante recalcar que este es un viaje del veterinario en el manejo de la salud digestiva de las pollitas. Y lo digo esto así específicamente porque en Traum Nutrition tenemos esta estrategia, como lo denominamos, que es pienso, salud, de explotación. Es decir, que cualquier problema en la producción siempre lo abordamos desde estos 3 puntos de vista. Pienso estará conectado con el manejo de la salud y también el manejo de la explotación. Para mí, esto ha sido una transición fácil desde el campo porque yo trabajaba como veterinario avícola y también trabajaba con los nutricionistas y los técnicos de las explotaciones en todo momento, siempre trabajando en este triángulo, siempre llamándonos por teléfono, enviándonos correos electrónicos, visitando las explotaciones, siempre buscando lo mejor para la puesta. O sea que para mí curioso ver cuando me uní a Traum Nutrition, dije, bueno, pues esto es que realmente ya lo vengo haciendo bastante. Y
ironía el que las ponencias de hoy, del profesor Corber, sobre todo, y Martín ha hablado mucho del manejo de la explotación, y yo voy a ser el que va a hablar del manejo de la salud. Así que tengamos esto en cuenta cuando escuchéis mi ponencia y siempre interconectando estos tres elementos. ¿Por qué la salud digestiva es importante en las pollitas? Es algo que ya se ha dicho largo y tendido, se ha mencionado largo y tendido por los otros ponentes hoy. Yo voy a recalcar un poco más el que, aparte del crecimiento y desarrollo que queremos en las pollitas, también queremos obtener lo que denominamos inmunocompetencia, es decir, que las aves respondan bien a la vacunación. Las vacunas son bastante caras y muy importantes porque dependemos mucho de ellas. O sea que queremos pollitas que sean capaces de recibir la vacuna, desarrollar una buena respuesta a anticuerpos y tener una buena producción. Y estoy seguro que todos con la vacunación contra la COVID estarán bastante familiarizados ahora mismo sobre la respuesta de anticuerpos de las vacunas. Y lo mismo con las pollitas. Vamos a administrar muchas vacunas a las pollitas durante su vida y tienen que responder bien a todas, lo cual es un reto importante. Hay factores clave en el éxito de la producción futura, pero ya Corbett nos ha dado una gran presentación al respecto y si pensamos en investigación, en emprendedores, es un reto importante, es difícil porque en cuanto a la investigación en salud digestiva, en la vida de la ponedora, preguntas que medimos. ¿Qué significa una salud digestiva débil en las ponedoras? O ¿qué nos dice la investigación? Que tenemos que obtener resultados en 80 semanas, en 100 semanas. Esto es justo lo contrario de la producción de broilers. Porque, bueno, ya descubres algo y 2 días después ya sabes lo que pasa. Así que en esta presentación las cosas vienen bastante de mi experiencia. He intentado apoyarlo en la bibliografía científica también, pero a veces es algo más que observamos en campo, algo que probamos, algo que hemos encontrado después de diagnosticar, pero no necesariamente todo puede estar basado en la ciencia pura y dura. Este es el primer tema que vamos a abordar, la vacunación contra la coccidiosis. Aquí tenemos los pollitos salidos de la planta de incubación. Hemos utilizado este gel de aplicación de la vacuna, que es bueno, que muestra cómo la vacunación de la coccidiosis difiere de cualquier otra vacunación en naturaleza per se, porque es muy cara, importante y difícil, y en eso difiere de las demás. En las vacunas respiratorias es una cuestión de rociar, pulverizar encima de los pollitos, que llegue a las membranas de la mucosa, se ingieran, puede ir a los ojos, el virus que está en la vacuna empieza a replicarse y tenemos una ave vacunada. En el caso de la vacunación por la coccidiosis no es exactamente lo mismo, porque lo que sucede especie de gel, bueno, no líquido, un gel en este caso, y tienen que ingerir estas gotitas diminutas para poder ingerir la cepa de vacunación de la coccidiosis. Este es un resumen bastante breve, no le hacemos justicia. Así es como funciona, a grosso modo, la vacuna de la coccidiosis. Lo que sucede es que las vacunas utilizan unas cepas de campo debilitadas hay un montón de especies y quedan debilitadas hasta el nivel de que tienen una patogenia baja, es decir, que no causan enfermedad. Y además son ciclos. Y de hecho, los ciclos son más importantes en el caso de la coccidiosis. ¿Qué sucede? En el caso de la coccidiosis, por eso había puesto aquí que es importante, cara y difícil, es que necesitamos realmente 3 pasos. El primer paso
Ya lo hemos mencionado, hay que ingerir la vacuna en la planta de incubación o en la explotación. Es posible rociar en la explotación y que se produzca esa ingesta. Yo prefiero, de hecho, la planta de incubación. Lo que tiene que suceder luego es que esos coccidios, ese parásito diminuto, en la vacuna tiene que replicarse en el intestino y después de 4 a 7 días se excreta de nuevo y entonces lo que se excreta son oocistos, o son huevos, aunque lo digamos oocistos, y hay nuevos cistos que son ingeridos por los pollitos. Entonces, este paso, planta de incubación, luego se replican de 4 a 7 días y se excretan en oocistos. Luego lo que sucede es que en la nave de pollitas las aves tienen que tomar estos oocistos, que es un comportamiento normal, y luego inician un segundo ciclo porque se han reinfectado al ingerir, entrar en contacto con las heces que contienen esos oocistos. Tienen que iniciar un segundo ciclo y luego de nuevo, después de 4 a 7 días, se excretan de nuevo en las heces. Pero entonces necesitamos una tercera y última vez para que se produzca, se tiene que producir todo ese ciclo para que puedan realmente estar bien protegidas las aves contra el desafío de campo. Estos ciclos tienen que completarse antes de tener la vacunación completa de la coccidiosis y eso tiene su dificultad. Y esto me ha supuesto dolores de cabeza durante años por hacer esto de manera perfecta, de manera correcta, porque a veces sucede algo y no somos capaces de administrar la vacuna bien. Este es el esquema hasta el día 21, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo y luego están protegidas, tienen que estar protegidas contra los desafíos. O sea que aquí he pasado del rojo al verde en unos 21 días, que sea la situación ideal. Y a la vez, las naves están limpias, están desinfectadas. Es imposible desinfectar completamente una nave de oocistos. Se puede eliminar muchos de ellos y bajar la presión de los oocistos infecciosos de cepas convencionales de campo, pero es imposible limpiar completamente una nave de esos oocistos de la coccidiosis. O lo que sucede es que mientras que la vacuna empieza a ganar velocidad, empieza a iniciar la protección en el ave, a la vez otras aves también van caminando por ahí por la nave y entonces ingieren la cepa de campo y empiezan a desarrollarlo. O sea que es una carrera para obtener esos ciclos rápidos y la cepa de campo que sigue por ahí rodando. Gente que visita la explotación por cuestiones de bioseguridad, etcétera. Es una pequeña carrera o competición de la rapidez de la cepa de campo y la rapidez que conseguimos que sean inmunes estas aves contra el desafío de la coccidiosis. Es un principio que hace difícil la vacunación contra la coccidiosis. Afortunadamente, es muy fácil luchar porque no es un virus, una bacteria, la coccidiosis. Sencillamente recoges una muestra, utilizas técnicas relativamente sencillas y haces un recuento de cuántos de esos oocistos están presentes en las heces. Esto es lo que hacemos mucho cuando yo trabajaba con pollitas y vamos comprobando cada 3 días, cada 2 días a veces, vamos comprobando en cada lote, por supuesto, si queremos ver lo bien que estamos haciendo la vacunación y miramos a ver cómo van las cosas. Y lo que se puede ver aquí, no hay imágenes perfectas, pero es que en el día 8 hay una pequeña subida y luego unos días después otro pico y aquí un pico más leve y luego ya se aplana. Esto es lo que sucede. Son los 3 ciclos que vemos y se consigue conferir la protección. Si nos fijamos en la línea verde, no hay pico ahí, primer pico, segundo pico, más alto y luego un tercer pico que es bastante ya bajo y se aplana. Esta vacuna en particular, cualquier cosa por encima de 40.000
con toda probabilidad va a ser presión de campo. Eimeria, vacunamos adecuadamente, pero por alguna razón no conseguimos protección a tiempo. En este caso tuvimos un poco de exposición de campo. En este caso no fue muy malo, pero es una señal que se nos dio. Hay que decir, tengamos cuidado con el manejo que hacemos en esta explotación. Y esta es también la explotación número 1. Viendo esa imagen anterior, esto es a los 7 días antes de que veamos los primeros oocistos que aparecen en las muestras de heces que tomamos. Aquí vemos que no hay nada en esta imagen. Luego, alrededor de los 18 días, empezamos a ver cosas que suceden, 1, 2, 3 ciclos, y luego se aplana de nuevo con la luz. Es una locura total. A los picos aquí y luego un pico enorme. Y esto no lo medimos, o sea que no es un pico lo último. Aquí lo que tenemos es una respuesta diferida, retrasada. Afortunadamente, en nuestro caso, cuando la vacuna de la coccidiosis no puede establecer el ciclo correcto después de los primeros 7 días, recordemos, a veces hay un retraso en la vacuna, en la captación de la vacuna y se inicia el ciclo en las pollitas. Y por esa razón vemos lo que aquí aparece. Aquí ha habido un riesgo importante en cuanto a la cepa de campo de los zoocistos que están rodando por ahí. O sea que esto es un poco cómo podemos monitorizar la vacuna de la coccidiosis y si nos fijamos en las pollitas en esta fase, estos contenidos de la mucosa, es difícil de ver bien en esta imagen. Estas son las deyecciones en la gallinaza. Merece la pena, si vemos esto, comprobar si hay coccidiosis en curso. Las cosas, pero siempre viene bien hacer un análisis de post-mortem. Y ahora, rápidamente, podría estar hablando horas y horas y horas de la coccidiosis, pero bueno, luego se pueden hacer las preguntas que se consideren pertinentes. Las razones para el fracaso de la vacuna contra la coccidiosis, en mi experiencia de campo, es la toma. Si estás en la planta de incubación y no utilizas la aplicación de gel o de agua, entonces no comen, no tenemos el primer ciclo. La primera semana, E. coli. No sabemos exactamente por qué está relacionado. Tengo una idea, pero no estoy seguro. Puede causar un 2% de mortalidad o más. Pero la vacuna se va a retrasar la vacunación de la coccidiosis. Tiene que ver con el hecho de que el sistema inmunológico está luchando contra el E. coli y el intestino no puede hacer su magia, por así decir, contra la coccidiosis. Lo que sucede con frecuencia es que la vacuna se toma en la planta de incubación, pero por alguna razón se ha ralentizado y no sobrevive los 3 ciclos para poder combatir la infección. Es de decir que en las jaulas, específicamente en las jaulas en aviario que se abren y cierran, esos ciclos de la coccidiosis son lo más difíciles de obtener y tiene que ver con el hecho de que estos papeles que utilizamos tienden a estar muy secos y entonces debilitan la cepa de campo de la coccidiosis y una vez que están demasiado secos ya no es posible el siguiente ciclo. Lo que sucede también en las jaulas, cuando tienes 4 o 5 filas y empiezas con 2 de las filas y las mueves, tienes que mover un poco también del papel porque ahí es donde está la parte de la coccidiosis, sobre todo si las transfieres a otras jaulas entre 1 y los 14 días. O sea que hay cosas que hay que tener en cuenta con la vacuna de la coccidiosis, porque si las colocas en una nueva jaula que está totalmente limpia, entonces no hay ese ciclado. Y también la utilización de antibióticos va a ralentizar los ciclos de vacunación de la coccidiosis.
el antibiótico TPMS mata la vacuna, por eso no lo podemos utilizar para tratar el E. coli cuando estamos utilizando esta vacuna. Y también una mala salud intestinal y patologías subyacentes pueden afectar a la vacuna de la coccidiosis. Y luego podemos profundizar un poquito más en todo esto. Esto es sobre la salud intestinal y la inmunidad contra Eimieria. La inmunidad contra la coccidiosis es mucho más compleja que la inmunidad contra la vacuna de la COVID, que llevamos un año hablando de ella. Esto, en comparación con la inmunidad respecto a la COVID, es muchísimo peor y además no se conoce mucho y no hay explicación científica muy clara. Pero lo que sí sabemos es que los anticuerpos, que son también importantes en la vacuna de la COVID, tienen un papel menor. Forman parte de lo que llamamos el sistema inmunitario adaptativo, pero en cambio desempeñan un gran papel todos los mecanismos del otro sistema inmunitario, el innato. Es lo que antes se llamaba el sistema inmune más primario, pero ahora viendo los conocimientos más recientes estamos dándonos cuenta de que es muy complejo y muy interesante este sistema inmunitario, así que no subestimemos el sistema inmune innato. Bueno, de hecho la coccidiosis ya demuestra su importancia. Para la coccidiosis, para que la vacuna funcione bien, es imprescindible que el intestino esté sano, que sea inmunocompetente, vuelve ahí la palabra, para que empiece a desarrollarse la inmunidad. Eso es lo que es imprescindible tener lo antes posible para que suceda ya en el intestino de la pollita. Es importantísimo esa salud intestinal. No solo para la vacuna de la coccidiosis, sino también para la de la salmonela y otras más. Este ha sido un ejemplo de un país que sufrió un ataque de coccidiosis y enteritis necrótica. Empezamos a hacer un seguimiento de todos los lotes y en esta empresa dijeron, bueno, la vacuna de la coccidiosis no funciona o no funciona bien, pero descubrimos que la vacuna sí iba bien, pero lo que pasaba era que tenían enfermedades inmunosupresoras. Estas son enfermedades como el gumboro o el virus de la anemia aviar que pueden reducir el funcionamiento del sistema inmune. Entonces es muy difícil que la vacuna consiga su buena inmunidad y a la velocidad necesaria. Por eso quisiera compartir también este pequeño detalle. Por otro lado, la coccidiosis, cuando hay un brote, a menudo aparece junto con la enteritis necrótica clásica. Todo el mundo conoce la enteritis necrótica, pero la clásica es esta de aquí. Vemos el grosor cuando abrimos el intestino. En este análisis post-mortem vemos este contenido en el intestino. El animal muere. Hay una especie de pseudomembrana, una especie de capa fibrinosa, que es el resultado de la inflamación grave en el interior del intestino, o sea que aumenta la mortalidad, la razón agua pienso, hay partículas no digeridas, moco, contenido fecal espumoso. Hay en general varias razones para que se produzca clásica. Aquí hay varios: disbiosis, coccidiosis, disbacteriosis y también dietas de mucha proteína. La digestibilidad o digeribilidad de la dieta o su viscosidad también tienen un peso importantísimo en la aparición de todo eso, y luego toda una serie de coinfecciones con otros patógenos e incluso micotoxinas que también pueden desencadenar esta enteritis necrótica clásica. Es un problema de verdad y sobre todo en los lotes poco uniformes. No es un buen principio, digamos, para las pollitas. Luego hay otros misterios de la salud intestinal que hemos ido viendo a lo largo de los años. No estamos muy seguros de por qué, pero hay una parte de los lotes que tienden a sufrir
problemas intestinales crónicos entre las 6 y 12 semanas. Podríamos llamarlo un síndrome de disbacteriosis. Disbacteriosis es un poco del sector de los broilers, pero hay buenas razones para pensar que este es un término que también se podría aplicar a la cría de pollitas. ¿Qué pasa? En estos casos, pues mala uniformidad, infradesarrollo de las plumas, poco peso al nacer, se comen las plumas que hay en la cama y canibalismo. Son problemas de verdad muy graves y además signos muy claros. Normalmente gallinaza algo anormal con un poco de partícula de pienso no digerida, un poco más de humedad de la necesaria, también alguna fracción fecal algo espumosa, y cuando se hace la necropsia, pues se ve que el tejido del intestino es muy delgadito, que hay partículas no digeridas y que hay una enteritis leve. ¿Cuáles podrían ser las explicaciones? Hemos analizado varias, hemos descubierto, y eso es muy interesante, que ha habido varios lotes en los que había una enteritis viral, se sospechaba, eso afectaba al intestino y al principio solo se asociaba con la producción de broiler, pero nosotros también teníamos este tipo de lotes, buscamos esos virus y había una alta cantidad de virus en los contenidos intestinales que analizamos. Sospechamos, pues, aunque todo esto no está publicado ni hay información científica verificada, creo que se está estudiando y pronto se publicará, pero parece que desempeñan algún papel en estos virus misteriosos. A veces vemos que el ataque de coccidiosis, esa especie de provocación de la coccidiosis, dura mucho. A las 8 semanas se hace la vacuna y luego a las 12 aún tienen altos niveles de coccidiosis. En general deberían ya ser inmunes para entonces, pero aparece que sigue afectándoles la salud por alguna razón, y también puede ser que haya algún clostridio subclínico o micotoxinas, la composición del pienso o su calidad quizás, pero bueno, lo más probable es que sea una combinación de todas las razones anteriores. Esos serían los misterios de los problemas intestinales. Y tal y como he mencionado antes, el encontrar plumas en la yacija es muy importante, sobre todo en el manejo de las pollitas, sobre todo en las últimas semanas de manejo de las pollitas. Me gusta mucho que haya mucha pluma, sobre todo pluma pequeña en la yacija, porque eso es una señal magnífica de buena nutrición y buena salud intestinal. Si el pájaro no se encuentra bien, no quiere comer ese pienso muy nutritivo con alta proteína y busca otras cosas. Y si puede ser pluma, pues a veces toman plumas por el dolor de estómago y porque también tienen alguna deficiencia nutricional que intentan compensar comiéndose las alas, porque las alas están formadas por aminoácidos también. Y aquí vemos lo mismo decir de las ponedoras. Yo cuando voy a una nave de ponedoras, sobre todo en las primeras fases de producción, también quiero encontrar plumas. Estas son pollitas, 6 semanas, mala calidad de las alas. Creo que es este caso precisamente donde se encontraron estas alas. Ahora recuerdo cuál fue la explotación y todos tenían mala calidad. Hice un análisis post-mortem, una autopsia, y esto es lo que encontré dentro de el buche. Vemos esas piedrecitas, partículas no digeridas. Aquí vemos que eso es un indicio de problemas intestinales y muchísima pluma. Todos entenderemos que esto no es una comida muy nutritiva, ¿no? Estas son lotes que tienen mala uniformidad final, bajo peso. Y bueno, todo esto requiere intervención. Esta es otra imagen que me envió John. ¿Veis aquí la pollita, esas plumas pequeñitas? Y yo pienso, vale, eso es muy buena señal. Vamos a hacer un breve resumen. Hay muchos factores que influyen en la gravedad y las consecuencias a largo plazo de las enfermedades intestinales en las pollitas. Los principales problemas que vemos vienen del Clostridium y de la enteritis necrótica clásica. Ojo, la clásica, no otras. Y de la coccidiosis.
Las infecciones de los virus intestinales que al principio se pensaba que solamente estarían presentes en el sector del broiler, parece que también tienen aquí un papel, pero no se sabe mucho. También puede haber implicación de enfermedades inmunosupresoras. Si hay problemas de este tipo, busquémoslas, las inmunosupresoras. ¿Cómo va la vacuna? Si los padres, si hay vacuna contra anemia aviar, y luego todo esto, trabajémoslo por la vía de Pienso Granja Salud. Creo que es muy importante que haya como mínimo 3 visitas en la granja del veterinario de los técnicos durante la fase de la pollita, porque sobre todo los que no ven cada día los animales pueden dar mucho feedback porque ven otros lotes en otras partes del país o en otras explotaciones, y verlas de una manera discontinuada puede permitirles ser más objetivos. También es importante ver que se pueden hacer intervenciones en pollitas. A mí me formaron como veterinario de broilers y cuando pasaban problemas en el intestino y no comían durante un par de días, dijimos, vale, muy bien, se pierdo el lote de producción, control de daños, etcétera. Pero en cambio, con las ponedoras es diferente. Las necropsias, aunque uno piense que las necropsias no arrojan información, quizás haya un poco de plumas que no sean de muy buena calidad o las heces sean un poco húmedas. Bueno, pues hagamos un par de autopsias para ver si podemos descubrir algo, necropsias, porque se pueden reparar las cosas. Aunque haya problemas en las pollitas, se pueden hacer cosas, ajustar el manejo, el manejo de las condiciones sanitarias y del pienso, pueden hacer recuperar a todo el lote, y eso es muy importante en el manejo desde mi punto de vista, al menos como veterinario. Y siempre hay que utilizar este trío: pienso, granja, salud. Muchas veces, además, si vemos qué está pasando en otros lotes hermanos y en los lotes futuros, el trabajo de prevención puede ser muy sustancial. Si vemos qué pasa aquí, pues también pasará allá. A mí, para las pollitas, me gusta mucho el Presan como aditivo en el pienso, y si son periodos de alto riesgo, aumentar las dosis, por ejemplo, cuando tenemos esas semanas con enteritis o con lo que sea, pues es importante aumentar la dosis de Presan. Y para conseguir una buena vacuna de coccidiosis se necesita un intestino inmunocompetente que funcione bien. Y un consejo: si usamos acidificadores del agua en los broilers, se pueden usar siempre que nos parezca adecuado, pero 7 días o más es la mejor opción para las ponedoras. Bueno, hablemos de la salud intestinal de las ponedoras. Ojalá no vaya mal de tiempo, sino que me pare alguien, por favor. Hablemos de ponedoras. Como decía, en las publicaciones, lo que yo he aprendido, siempre pensamos en cuántas enfermedades bacterianas que son relevantes para la producción industrial comercial. Pero la lista no es tan larga, porque si vemos, aquí son pues 7, 8, 9, 12. Esta ni se cuenta. 10, 12 infecciones bacterianas que tienen relevancia en el sector de la avicultura de ponedoras. Y aquí vemos unas cuantas notas que tomé para otra presentación, pero vale la pena también. Si vemos esta marca en esta columna, miremos cuántas tienen relación con el intestino. En verde está confirmado, y esta, por ejemplo, la micoplasmosis, no está relacionada, o la coriza infecciosa, pues tampoco. Clostridium, todas tienen relación con la salud intestinal. Me parece muy interesante. Y si vemos la vida de una ponedora, este es un esquema muy simplificado de las dificultades y de los problemas que puede tener
En cuanto a salud, siempre empieza con algo de inmunosupresión. Quiere decir que hay un sistema inmunitario que no acaba de funcionar bien por el estrés y por los muchos cambios que aparecen cuando entran en una nueva nave, nuevo entorno y cambios hormonales también en la gallina ponedora. Eso lleva a que el sistema inmunitario funcione peor y eso permite que se produzcan problemas. Así que lo que vemos incluso en lotes muy bien vacunados es que hay una pequeña recaída en la coccidiosis entre la semana 18 y 22. Cuando entran en producción hay mucha influencia hormonal, un poco de estrés. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Voy a poner un huevo y vemos esa especie de repetición de la coccidiosis que muchas veces ni se nota en el lote, pero que puede acabar entrando en espiral. Así que cuidado, hay que saberlo. Y durante la puesta es una cuestión de el sistema inmunitario, el sistema de defensa se va poniendo a prueba constantemente. Como veterinarios, como técnicos, nos interesa centrarnos en esta parte hasta el pico de producción. Es importantísima, qué duda cabe, pero a veces olvidamos que el nivel de riesgo que animales a medida que envejecen aumenta porque algunas vacunas pierden su efectividad a partir de una cierta edad, la de la salmonela, por ejemplo, pero también los problemas de canibalismo, de la cáscara de huevo, la fuerza del hueso o el ácaro rojo o el E. coli, el riesgo es mayor, así que vale la pena invertir en ese. Hay que invertir en el periodo de pollita al pico de puesta, pero si queremos una puesta persistente no hay que olvidar esta última parte de la fase productiva. Este es el mensaje que quisiera trasladar. Luego, esto son unos ejemplos de... A ver si puedo poner el vídeo. Unas imágenes cogiendo, sí. Veamos, si visitamos una nave, verifiquemos que entra y también que sale, porque yo soy muy fan de siempre recoger una muestra de gallinaza, apretarla, escurrirla para ver si hay muchas partículas no digeridas, si está demasiado húmeda. Voy a volver a poner el vídeo para que se vea cómo gotea y esto es lo que yo denominaría una gallinaza más bien normal, firme, bonita, poca partícula gruesa. Y también lo que puede ocurrir es que haya diarrea, sobre todo si es una diarrea larga, se ensucian las plumas. Si dura mucho, vemos ya señales de la diarrea en la piel. Habrá deyecciones húmedas por toda la granja y eso es una mala señal. Queremos que la gallinaza esté sólida. O un exceso de producción de gases. Aquí también hay que prestar mucha atención. Esto lo vemos muchas veces y vemos las gallinazas. Esta prevalencia puede ser baja. A veces es uno de cada 20 pájaros o 20 aves que tiene estas deyecciones problemáticas y no siempre excretan contenido fecal. A veces simplemente se pierde el gas porque no se produjo cuando se produjo esta excreción. Esto simplemente para divertirnos. Vemos aquí estos sacos fecales, si los apretamos, están llenos de espuma. Y eso quiere decir que hay una excesiva fermentación en el saco fecal provocado o por enfermedad o por desequilibrio nutricional. Luego hablamos del tema. Otra cosa que también puede provocar este tipo de excrementos es la AIS, la espiroquetosis intestinal de las aves provocada por Brachyspira, afecta a los animales de cría y de puesta. No hay signos clínicos específicos que se puedan ver y el problema de esta enfermedad es que no se comunica y no se diagnostica lo bastante porque no es típica de nada. Aquí vemos la lista de sus consecuencias, una producción reducida, la producción de huevos retrasada y estos contenidos más bien espumosos que pueden provocarse por la infección de braquispiras, pero también por una excesiva fermentación de algo, ¿no? Es tan poco específico que este diagnóstico
muchas veces se pierde en el aire. La única excepción es el Reino Unido. Allí hay un par de excelentes veterinarios que han detectado esta enfermedad y han empezado a hacer pruebas y ellos tienen un conocimiento mucho más amplio de la importancia que tiene el manejar este tipo de enfermedad. Si queréis saber más cosas, buscad a estos veterinarios del Reino Unido que son especialistas en el tema. Sobre todo en sistemas de puesta alternativa, la presencia de la braquispira puede ser bastante común. Entre el 40 y el 100% de los lotes estarán dando resultados positivos de braquispira según donde se verifique, y con la edad todavía se positivizan más. Positivo no significa que necesariamente provoquen problemas, porque la braquispira, su patogenicidad, es decir, la cantidad de enfermedad que pueden provocar, va a depender de la especie de braquispira, porque hay muchas que provocan signos clínicos, pero también tiene mucho que ver con la composición del microbioma, la dieta, y se aprovecha de cuando hay disbacteriosis en el intestino delgado. Esto es lo que yo he recopilado de la gran Biblia, las enfermedades de la avicultura. La dieta, si la fibra fermenta rápidamente, eso predispone, así que cuidado con la formulación de pienso. El tratamiento con los antibióticos se puede tratar, sí, pero es un efecto temporal, porque lo que ocurre es que uno utiliza los antibióticos, mata la braquispira, pero el microbioma ya está alterado, la dieta no es óptima o lo que sea, y la braquispira está presente allí en la explotación. Así que cuando se deja de dar el antibiótico, se vuelve a infectar y el mismo problema se repite una. El tratamiento con antibióticos no es muy interesante, francamente, aunque en algunos casos severos sea la única opción. Lo importante, sin embargo, es que se mejore la salud intestinal inmediatamente o mientras se están administrando antibióticos. Queremos intervenir, ¿vale? Pues demos antibióticos, pero además demos al animal todo lo que pueda, presan, acidificadores del agua, probióticos, todo lo que sea para que este intestino tenga más posibilidades de recuperarse y para que no se lo vuelva a cargar la braquispira. Intentaría. Lo más importante que quisiera destacar hoy es la enteritis necrótica. Digamos, no se le presta mucha atención y es realmente un problema que hemos encontrado que aumenta mucho, aunque no provoque mortalidad, y por eso muchas veces se subestima. 4 datos. Focal. Son imágenes que he recopilado en de necrosis. Enfermedad necrótica es, como digo, una enfermedad que muchas veces se pasa por alto, que está subestimada, y explicaré por qué. Es una enteritis necrótica, ya lo dice su nombre, es focal. Es enteritis necrótica, pero una versión muy diferente, y lo provoca el Clostridium, como todas las demás enteritis. No está relacionado directamente con la coccidiosis, es una enfermedad de las ponedoras, lo vemos entre las semanas 20 y 30 con mucha frecuencia, pero parece que no influye demasiado la coccidiosis en este caso. Mortalidad muy baja, casi nunca provoca mortalidad esta enteritis necrótica focal, pero en cambio la morbilidad, es decir, el número de animales que la sufren, puede ser elevadísimo, hasta el 50%. Y además está asociado con el amontonamiento de los animales y el sofoco, algo que vemos muchas veces, sobre todo con las gallinas morenas. Es una enfermedad que aparece. Cuando yo empecé como veterinario se encontraba ya en esta franja de la vida del animal, pero ahora también se va extendiendo hasta la semana 35-40 y el récord
en el sector de las ponedoras. He estado en España y seguro que aquí también es un problema grave. Si usted piensa que de los nutrientes no va a ser muy buena, de hecho va a ser el resto del intestino. Esto es el aspecto que tiene el intestino, el de arriba, todo negro. La capacidad de absorber nutrientes realmente queda muy tocada. Hay dos sistemas para que la gallina pueda resolverlo, o reduciendo la producción, es decir, empiezan a poner menos huevos y eso se ve. Una pérdida de entre el 2 y hasta el 10% de producción por culpa de la enteritis focal, pero también muchas veces reaccionan comiendo más, porque, como digo, no mueren de la enfermedad, ni parece que estén enfermísimas, poniendo huevos, pero es un tema de eficiencia, no absorben todos los nutrientes que deberían y por eso veremos un ejemplo precioso de eso. Y si queremos detectar la presencia de esta patología en las gallinas, veremos que en general hay 1 de cada 10 o 1 de cada 2 de las gallinas en lotes de entre 20 y 30 semanas, a veces mayores. En general lo que se ve es que tienen algo menos de actividad, siguen paseando, siguen escapándose, pero lo típico es que tengan un poco del buche demasiado líquidos, como si hubieran bebido demasiado lo que se han comido, y lo que se ve es que hay una fracción excesiva de en el buche. Cuando vemos la papilla, vemos el buche y dices, ¿cómo? Y tanto elemento grueso, pues porque busca precisamente las partículas más gruesas del pienso. Están un poco idas, ¿no? Porque no tienen la misma fuerza que antes, y en caso incluso una muda precoz, sobre todo en el cuello, mala calidad de las alas sucias o mates o que se rizan un poco, o partículas no digeridas. A veces vemos que la cama está mojada. Casos graves podríamos tratarlos con antibióticos. Los antibióticos funcionan muy bien contra el Clostridium, pero cuando termina el antibiótico, ¿qué pasa? Igual que con la braquispira, lo que estaba matando al Clostridium desaparece. ¿Y qué pasa? Pues los antibióticos han alterado todo el microbioma, han matado un montón de bacterias que eran buenas. Así que lo que ocurre habitualmente cuando tratamos, a veces hace falta porque al cabo de 5 días, después de finalizar el tratamiento, vuelve a aparecer. Así que no es una solución permanente, se trata de optimizar la salud más a largo plazo. Aunque el animal no morirá de esta enfermedad o no directamente, sí abre la puerta a patógenos oportunistas. E. coli, por ejemplo, que se aprovechará de que el sistema inmune no funciona del todo bien porque está trabajando para luchar contra la enteritis focal. Y si vemos el colistina, que sobre todo se utiliza para las infecciones de E. coli, en el sector de ponedoras neerlandés, vemos cómo ha evolucionado. Los padres son en amarillo, las ponedoras en gris, para
podemos cambiar los antibióticos en el caso de los abuelos, por ejemplo. Pero vaya, vemos que hay un efecto a lo largo de los años. Nuevo en nuestra empresa veterinaria tenían ponedoras blancas en un sistema de aviarios, 130.000 ponedoras. Aquí vemos algunos de los precios y lo que pasa es que tenían una buena producción, un buen pico de producción, persistencia ok, no era excelente, pero estaba bien. Y después la ingesta de pienso, son ponedoras blancas, era 134 gramos por gallina y día, y eso es como una locura. Tendría que comer 121 gramos, esa sería la referencia. En general son 110 gramos al día o algo así, la ponedora blanca. Y en otras granjas donde se da el mismo pienso también están más o menos en 110, 100. Los daños causados, 1/4 de millón, con un ciclo de producción que perdía simplemente por una mayor ingesta de pienso por la enteritis necrótica focal. Y esto porque están sobrecomiendo para compensar la pérdida de producción que afortunadamente están manteniendo. Era un caso difícil de resolver y además esta mortalidad no está incluida en los daños, que pueden llegar a 500.000 en total. ¿Qué hicimos para resolver este problema? Porque se trataba de un muy buen cliente. Pues, ¿qué hicimos? Pues ese enfoque, pienso, explotación, salud, con soporte técnico, ayuda al nutricionista, los veterinarios viniendo a visitar a esta explotación cada estación, que afortunadamente están manteniendo. Era un caso difícil de resolver y además esta mortalidad no está incluida en los daños, que pueden llegar a 500.000 en total. ¿Qué hicimos para resolver este problema? Porque se trataba de un muy buen cliente. Pues, ¿qué hicimos? Pues ese enfoque, pienso, explotación, salud, con soporte técnico, ayuda al nutricionista, los veterinarios viniendo a visitar a esta explotación cada semana para comprobar cómo iba la salud intestinal, cómo iba la enteritis necrótica focal, etcétera. Estas son una lista de cosas que hicimos: un saneamiento del agua, acidificador de agua o cobre, intercambiándolos. Utilizamos distintos aditivos en el pienso que costaban de 6 a 10 euros por tonelada métrica, o sea, bastante caro. Lo que utilizamos, la dosis dependía de las visitas, a veces bimensuales, en donde veíamos cómo iba la enteritis necrótica focal, o sea, bastante inversión, dependiendo de lo que hallábamos en las necropsias. Intervención con tratamiento de antibióticos 1 o 2 veces cuando no se respondía a otras opciones, y también mejoramos la formulación del pienso con una proteína bruta menor, y también utilización de aminoácidos sintéticos también supone una buena inversión. Les dimos vacunación contra el micoplasma y también gestión de avícola. El propietario al final, el granjero, pues estaba contento, soluciones caras, pero contento con el retorno de la inversión, porque me dijo que había vuelto a conseguir unos buenos beneficios en la producción y lo que decía es: nunca cambiemos un equipo ganador, o sea que esta estrategia es la que se en los últimos años. Y ahora, en cuanto a soporte de la salud intestinal, rápidamente porque nos quedamos sin tiempo. En cuanto a la salud intestinal, podemos prevenir ingesta bacteriana, dar soporte a la digestión.
en la primera parte del tracto intestinal sobre todo, fortalecer una buena función de barrera, luego, en fin, podemos ir modulando todo esto y también muy importante la vacuna contra la coccidiosis para dar una buena inmunidad y también fortalecer una buena barrera y también la microbiota, estructurar la microbiota. Tenemos como elemento importante en nuestra cartera el Presan, que tiene muchos mecanismos de acción en esta parte del intestino. Vamos a verlo rápidamente. Aquí fijémonos en estos números y cómo se corresponden y se traducen en una mejora de las funciones intestinales. También hemos recibido datos de clientes que han hecho un estudio. Vemos puntuación de la enteritis necrótica focal, aunque no pudimos eliminar completamente todos los focos de enteritis necrótica. El Presan fue mucho mejor que en las explotaciones que en el ensayo eran explotaciones de control. En términos generales, la coccidiosis desempeña su papel en los lotes de ponedoras cuando entran en producción, en ese momento de estrés, cuando inician la producción y bajo la influencia de los cambios hormonales que se están produciendo. Vemos algo de mucosa intestinal en las deyecciones, partículas no digeridas, a veces incluso mortalidad en los lotes de ponedoras, pero son fáciles de monitorizar para la coccidiosis. A mí me encanta monitorizar la coccidiosis en los lotes de ponedoras entre 18 y 25 semanas. Me gusta tomar muestras fecales para ver recuento de coccidiosis y esto no se encuentra en ningún libro, que es algo que hemos visto y que nunca hay que comparar. El recuento de oocistos, o sigla inglesa OPG o cistos por gramo en las heces, nunca tomar como referencia las guías para los broilers, porque se trata de un lote de ponedoras y es diferente. Si encontramos más de 10.000 oocistos por gramo de heces durante una semana, yo recomiendo utilizar Amprolium, que es un anticoccidiósico y que hemos utilizado en los Países Bajos. Así que no comparemos los recuentos que hay en broilers con los recuentos de oocistos por gramo de heces en las ponedoras. Y además, importante recalcar que no tenemos productos que actúen directamente contra la coccidiosis. Dan soporte, apoyan la salud intestinal, pero no matan el coccidio. Y no queremos, porque lo que queremos es que haya una buena vacunación para el arranque de las pollitas. Si tuviéramos algo que matara la coccidiosis, no podríamos utilizar Presan en un lote vacunado, que no es algo que desearíamos entonces. Por eso la cosa es como es. Y es muy importante dar soporte a la salud intestinal para restablecer la inmunidad contra la coccidiosis. Rara vez se convierte esto en un problema muy duradero y cuando sucede tenemos un tratamiento al principio y vemos los efectos beneficiosos del mismo. Creo que esta es una de mis últimas diapositivas. Esta es una diapositiva general de lo que yo recomiendo entre las 18 y 30 semanas de edad en el arranque de manadas de lotes de ponedoras. Y como consultor lo que decimos es unas actualizaciones frecuentes sobre la ingesta de pienso, agua, más los huevos producidos. Y especialmente cuando se inicia la producción, quiero saber si está aumentando la ingesta de pienso, si se estanca durante 2 días o más. Entonces llamo al granjero y digo, ¿pasa algo con el sistema, algo con las aves? ¿Hay algún signo pequeño de problemas? Porque iré y echaré un vistazo. Hay que mantenerse en contacto con lo que hacemos y la producción tendría que aumentar rápidamente. Si se estanca, a veces 1 o 2 días de estancamiento en la producción no es problema, pero hay que estar al tanto para poder poner bien las piezas del rompecabezas en caso de que haya que intervenir. Y entre las semanas 18 y 30, cada semana alternativa, una visita a la explotación. A veces se llama al granjero. Dice, bueno, 89% de producción, todo va muy bien.
no se preocupe de venir. Yo digo, siempre me gusta ir, porque a veces pueden empezar los problemas y si estamos a tiempo, llegamos pronto, pues puede ser un problema del agua, el acidificador en el agua, lo que sea, y podemos evitar que tengan problemas los lotes que vayan a ser mucho peor y tener más problemas con la enteritis necrótica focal. Siempre hacer los comentarios pertinentes a los granjeros, a las fábricas de pienso, sobre cómo están desarrollando los animales, estatus de sanidad del intestino, salud del intestino, y luego, pues como digo, visitar cada 2 semanas y hablar con el nutricionista, el soporte técnico. Vamos cambiando las visitas para ver cómo se está desarrollando el lote, porque después de todo, este es un periodo muy importante de sus vidas. Y como he mencionado, semanalmente recuento de los ocistos de la coccidiosis y en las heces y todo tiene un aspecto normal. Si aumenta el recuento, ver si hay algo sospechoso y poder establecer diagnóstico que no es caro. Y para las camperas utilizamos el mismo método y comprobar cualquier infección por helmintos. O sea que anticipémonos a los problemas, porque las aves dan muchas señales de que vienen problemas. Esta es una imagen bonita de una explotación ecológica, orgánica, holandesa. La alfalfa puede ayudar a reducir el canibalismo y apoyar la salud del intestino, también muy bien para el bienestar de los animales. Y la recomendación que yo realizo en el 100% de los lotes en los Países Bajos es proporcionar unas piedrecitas normales de 2 a 3 milímetros de grosor en el material de la cama, porque las pican y las utilizan en las mollejas para aumentar la función, mejorar la función de la molleja. Está muy bien, es muy funcional y sobre todo si están comiendo tierra o material de la cama, las ponedoras, esta es la razón por la que lo hacen. Necesitan algo para moler los contenidos gruesos del pienso. O sea que probadlo, es barato y lo agradecen las ponedoras. Y este es el último comentario gracioso. Teníamos también unas granjas de avestruces. Las avestruces tienen 2,5 metros de altura. Pero también se comen las piedras, pero piedras de este tamaño. Así que si abres la molleja de una avestruz, vas a ver unas piedras así de grandes, porque también las utilizan para esa función de moler en la molleja a la hora de ingerir el pienso. Muy interesante. Bueno, esto es como un comentario gracioso. Estos son los 5 pilares de nuevo. Así que muchas gracias por escucharme y estoy ya encantado de atender cualquier pregunta que tengan a mi formular, aunque he ocupado mucho tiempo. Vamos a las preguntas. Gracias.